para que con brío donde mi infancia sufrí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló con Martín. Roberto me llamó un día, Roberto Fernández Retamar, y me dijo: Silvio, ¿por qué tú no haces algo también sobre Martí? Y lo sumamos a la colección esta. Y yo le dije, bueno, lo que sentía, con toda honestidad, le dije: Roberto, después, y sobre todo tan recientemente, después del trabajo de Pablo, sobre todo, de Amaury y de Sara, que yo me ponga a inventar ahora con Martí, me parece un disparate, o realmente eso, yo preferiría hacer otra cosa. Y entonces eso me motivó a empezar a intentarlo con Rubén Martínez Villena. De ahí salió el tema ese que grabé con el grupo, en el que Emiliano hizo unas improvisaciones muy lindas, que se llama, bueno, Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena, que uno es La pupila insomne y otro es El anhelo inútil. Tengo el impulso turbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Esa estructura que tiene y la poquita música que se escribió para eso, quien la escribió fui yo, porque se ha dicho que la música es de Emiliano y mía, y realmente Emiliano hizo mucha música maravillosa, no necesita para nada haber coescrito esa música conmigo. El responsable de la música soy yo. Ahora, indudablemente la participación de Emiliano con esas improvisaciones extraordinarias, que son incluso hasta paradigmáticas dentro de su trabajo como pianista improvisador, resulta muy importante, muy atractivo y hasta podría decirse que definitorio de ese trabajo. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Yo he trabajado mucho con Martí, pero como sugerencia, cogiendo un fragmento de Martí, donde dice: solo el amor engendra melodías. Y yo tratando de cantar eso, empecé solo el amor, solo el amor, solo el amor, y escribí una canción que se llama Solo el amor engendra la maravilla, convierte en milagro el barro, etcétera, 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 etcétera. Y la inspiración claramente es José Martí. Entonces eso me sucede mucho. Pero es importante y es interesante vivir esa experiencia. Claro, ya lo creo. Inspirarse en las inspiraciones ajenas es un poco... es una labor un poco de rapiña, pero... Entonces diríamos que el renacimiento es una rapiña. Total y absoluta. Yo creo que sí. La palabra rapiña es... Oye, sí, es fea. Es engendrar de nuevo. Sí, pero mira todo lo que hacía. Engendrar de nuevo con otra cadencia, con otra... Y mira, para otros la rapiña objetivos. no deja de tener el destino de la alimentación. Los Sí, compositores suelen hacer rapiña de sí mismos. Y los poetas también. Oh, ¿y de qué manera? Y los cineastas, hay cuánto del neorrealismo italiano hay en tantas películas del nuevo cine cubano. Claro. Mucho, pero mucho, y eso tú lo sabes muy bien. Claro, pero ahí estaba la raíz. Claro, la raíz. Y Vivaldi, por ejemplo,
que tomaba, que con las melodías que hacía un concierto, después hacía un quinteto de viento, o un trío, o en fin. Y ellos fueron los que empezaron a hacer, esos grandísimos fueron los que empezaron a coger y a especular con una idea y a desarrollarla. De ahí surgió también el concepto del desarrollo de la forma, ¿no? Que se hace interminable. Lo que hizo Rachmaninoff con las variaciones para Paganini, esa obra maravillosa, las 24 variaciones que hizo sobre un tema de Paganini, que es Tarero-tin, Torero-tan, Torero-tin, Torero-tan, y luego la eclosión que consigue cuando por fin al final vira al revés las notas de la variación en las empiezas del final hacia el principio, y en vez de dejarlas en modo menor, las hace en mayor y hace el gran tema conocido por todos. De hecho, no estamos hablando de la continuidad Y de la especulación. y de la renovación, porque la renovación que no se produce sobre todo lo que ha acumulado el hombre, y en este caso el compositor, y en este caso el músico, y en este caso el poeta, sería como barrer y empezar de nuevo, y no creo que valga la pena. No, para nada. Silvio se inventó una palabra, cantautor. Se unen en el momento en que se convierte la canción en protagonista de un escenario. Pero no hay una diferencia importante entre el compositor y el cantante. Sí, aunque a veces pueden ser el mismo. Suelen serlo. No siempre. A veces uno está cantando algo que no ha compuesto uno, y en este caso es solamente cantante. Y hay compositores muy buenos además, que no tienen mucha facultad expresiva, que no tienen buena voz, que no han sido dotados por la naturaleza como para poderse expresar a través de la interpretación, ¿no? Y en este caso son solamente compositores. A mí nunca me interesó mucho ese tipo de cosas. Yo casi desde el principio me identifiqué con la palabra trovador, porque me parece que recogía el espíritu de... O sea, era con lo que me identificaba, ¿no? Había un problema de identificación. Incluso a veces en algún programa de radio, de televisión, en que los afines a ese tipo de nomenclatura querían anunciarme como cantautor. Yo decía, chico, dime trovador mejor, me gusta más. El trovador casi siempre, en la historia, desde el medioevo, es un poeta. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Canta, pero es un poeta. Sí, eran realmente poetas, los trovadores, ¿no? Los trovadores provenzales, ¿no? Que eran a veces juglares que iban de un sitio a otro contando las noticias en verso. Pero a veces eran gente muy elaborada, a veces eran gente de clase alta. Eran a veces duques, condes. Bueno, toda la poesía amorosa de esa época es trovadoresca. Es trovadoresca, sí. Y escrita por gente instruida. Me parece mucho más justo, pero el término trovador. Pero eso me conduce en otra dirección. El hecho de que el trovador con una guitarra haya pasado a ser el trovador con otros... Con una orquesta de una metales. orquesta. Esos han sido experimentos, Alfredo. Esos han sido experiencias que Pero tienen que ver con la complejidad de la música. tienen que ver con la complejidad de la música, y tienen que ver también con que me he atrevido a dar ese paso, porque me lo he pensado mucho. Por ejemplo, cuando los muchachos de Afrocuba se me acercaron para proponerme que hiciera un trabajo con ellos, yo estuve un año pensándomelo.
si realmente tenía sentido o si sería eficaz una unión como esa. Tan pronto empezamos a ensayar, digamos, cuando todavía no nos habíamos presentado en público, cuando teníamos solamente 3 o 4 canciones ensayadas, reflexioné y me dije, bueno, si esto ha sido difícil empezarlo, lo difícil va a ser terminarlo, porque cuando me di cuenta de la potencialidad que tenía aquello, me di cuenta de que era prácticamente infinito. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad, cuando yo pienso la música, muchas veces la pienso un poco más acompañada que solo con guitarra. Y yo trato de imitar con la guitarra esa otra música que me suena dentro de la cabeza y que no se suele ver o que no suele aparecer hasta que yo no le pongo otros instrumentos a la guitarra o hasta que yo no quito la guitarra y pongo esos otros instrumentos. Eso me ha llevado incluso a hacer de pronto un disco como Expedición con gran orquesta, ¿no? Con orquesta sinfónica. Un poco sorpresivo, porque realmente no era el Silvio el que estaba acostumbrado a la gente. Y me llevó mucho tiempo hacerlo porque me tuve que poner a estudiar. En la medida que trabajaba, tenía que ir estudiando cuestiones de la orquestación, de la altura de los instrumentos, pues realmente me metí en camisa de 11 varas. ¿Y no te parece, Silvio, que cuando uno llega a un nivel, ha logrado cosas que se ha propuesto desde luego y para las cuales ha acumulado fuerzas espirituales, puede empezar el tiempo de la rutina? ¿O te sientes a salvo? No, uno nunca se siente a salvo de la rutina, pero yo he sido un hombre muy afortunado hasta en eso, Alfredo. La vida mía, de pronto, de un momento a otro, a veces ha cambiado por circunstancias no solamente artísticas, sino a veces también personales, de tal forma que se me hace difícil aburrirme. Lo grave es que sea fácil aburrir. Sí, pero bueno, yo vivo pendiente de eso. En el caso de la proyección, y eso tiene mucho que ver con la respuesta que uno recibe cuando expone. Y yo en ese sentido siempre he sido muy autocrítico. Yo no voy a esperar a que me voten. Yo me voy a ir. Eso te lo garantizo. Más de una vez me han echado a la calle por reír donde debo estar llorando. Yo siento algo distinto respecto de ti. ¿Sí? Que no te tendrás que ir porque siempre tendrás fuerzas para renovarte. Sí, lo que quizás mis fuerzas no podrían no estar, no ser tan interesantes ya. Tú eres un creador con espectáculo o sin espectáculo. Es decir, si no llegas, bueno, puede que no te comprendan. Pero una cosa es sumirse en la rutina y no conservar un área de creación plena, de búsqueda permanente, de experimentación permanente, de enriquecimiento de la realidad con nuevos aportes. Bueno, y de sí mismo. La experimentación, porque hay que darle un espacio a la experimentación y a tratar de inventar otra forma de expresarse. Y a desconcertar. Y a desconcertar, y a experimentar, y a fracasar, porque también hay que fracasar de vez en cuando. La única forma de decir eureka es haber pasado primero por mucho silencio, ¿no? No te muevas, quiero conservar este instante así. Tú junto a la ventana como
yo echado en el lecho queriendo mirar los ojos profundos